presentaciones? Sí. Sí, también. Tenemos todos presentaciones. Bueno. ¿Quieres 10 minutos cada uno? Vale. Sí, 10 minutos. 10 minutos cada uno. ¿Vale? ¿Nos avisas? Yo os aviso. 10 minutos. Buenos días. Pasamos a la segunda mesa. Venía yo leyendo un periódico esta mañana y en un tema que nos atañe a los gallegos, hace unos días se firmó, después de una época de paro tremenda en el naval de Ferrol, pues un contrato, parece que bastante bueno, que va a ocupar unos cuantos millones de horas de trabajo, casi 2.000 familias van a poder volver a tener trabajo y alrededor de 500 millones de euros para 2 fragatas que nos contrata a Navantia el gobierno australiano. Claro, así a priori a uno le parece, pues qué buena noticia, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay alguien que le saca alguna pega. Y resulta que surgen voces sindicales. No, es que mira, resulta que todavía queda más gente en el paro. Quedan otras 2.000. Vale, bien. Resulta que, claro, eso da trabajo para 2 años nada más. Surgen algunas voces de la izquierda más radical diciendo, pero lo que vamos a fabricar son fragatas que eventualmente pueden utilizarse para atacar a seres humanos. Y entonces el propio articulista decía, somos un país que padecemos de algo que está diagnosticado que se llama anedonia. Y yo reconozco que no tenía ni puñetera idea de lo que quería decir. Me fui al diccionario, incapacidad de ser feliz o alegrarse por algo. Tenemos un sistema sanitario muy bueno. Hombre, digo yo que tan mal no lo estaremos haciendo cuando tenemos la población más longeva después de Japón en el mundo. Digo yo que será por algo. Por tanto, ¿qué es mejorable? Sin duda. Pero lo que está claro es que en muchas ocasiones estamos yendo tan al detalle que perdemos la perspectiva. Aquello que me enseñaba un profesor de radiología la primera vez que me puso una radiografía, me dijo, ¿qué ves ahí? Me acerqué y me dice, che, que lo que ganas en detalle lo pierdes en perspectiva. Y primero hay que situarnos en el contexto. Por tanto, tenemos un sistema sanitario muy bueno. Si bajamos a los detalles, naturalmente que podemos mejorar cosas. Y de eso se trata. La pregunta de la mesa dice, ¿qué se debería hacer para que todos los ciudadanos españoles, independientemente del lugar de residencia, ya empezamos, puedan acceder a la mejor experiencia clínica y la innovación terapéutica en tecnologías y medicamentos en términos de igualdad? Claro, en la pregunta va implícita la respuesta. ¿Tenemos la misma accesibilidad y equidad en los diferentes sistemas sanitarios que tenemos en cada comunidad autónoma? Yo, honestamente, pienso que no. Y les pongo simplemente un ejemplo y pasamos a las ponencias. Yo he llegado ayer tarde de mi tierra, de Galicia, y tengo mi tarjeta sanitaria del Sistema Gallego de Salud. ¿Saben ustedes dónde me la puedo meter si yo tuviera que ir ahora a una farmacia a buscar un medicamento? Como si estuviera en Noruega o peor. Cuando yo he oído aquí, además con todo el sentido del mundo, que alguien propone que en el chip del carnet de identidad vayan mis datos, yo además soy cero negativo. Como tenga un accidente, a ver quién sabe que soy cero negativo. Es decir, estamos haciendo auténticos disparates y a lo mejor es hora de plantearnos lo que está bien hecho, déjenlo ustedes como están, y qué más podemos hacer para mejorarlo. Y tenemos 4 ponentes que de esto algo saben. José Ramón Luis Yagüe, que es el director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, proveedor. Jordi Sierra Gil, presidente electo de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. José Ramón González Juanatey, paisano mío, jefe de cardiología del Hospital Universitario de Santiago y además, durante algún tiempo, fue presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Alguna experiencia tiene de algunas soluciones que ha puesto. Y finalmente Javier Salvador, que es de la Sociedad Española de Oncología Médica. Vamos a empezar por el principio. 10 minutos para cada uno. Y yo voy a ser incluso más estricto que Mario Mingo, que él lo ha sido y mucho y ha conseguido clavar el tiempo. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como vas a ser inflexible con el tiempo, procuraré
cumplir, pero tú me avisas si me paso. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente, la pregunta que nos plantea esta mesa, en principio tiene fácil contestación. Antes, Ignacio Para nos hacía un repaso del marco normativo que tenemos en el Sistema Nacional de Salud. Por cierto, Sistema Nacional de Salud, que yo coincido con las palabras de Ignacio Balboa, es la joya de la corona, es la joya de la corona y es un bien a defender y a preservar entre todos. Y esto es algo indudable, ¿no? Y bueno, lo cierto es que tenemos un marco normativo que asegura que los pacientes, con independencia de que vivan en una comunidad u otra, con independencia de que vivan en un barrio o en otro, o que tengan un código postal u otro, deberían recibir las mismas prestaciones sanitarias. Deberían poder acceder a los mismos medicamentos, a las mismas tecnologías, en condiciones de igualdad. ¿Qué quiero decir cuando me refiero a condiciones de igualdad? Me refiero a que, para mí, la igualdad es que el médico, el profesional sanitario, pueda prescribir, indicar a ese paciente lo que, de acuerdo con su leal saber y entender, considera que es la mejor opción terapéutica para ese paciente y que además la comparte con el propio paciente. Ese es el término en el que yo quiero encuadrar la cuestión de la equidad y de la accesibilidad. Tenemos, como digo, un marco normativo que garantiza, en teoría, esta equidad, esta accesibilidad equitativa. Y es un marco normativo que además se apoya en el propio derecho constitucional a la protección de la salud. Sin embargo, quizás la situación, y quiero planear un momento por las comunidades autónomas, cuando uno revisa la situación en las comunidades autónomas, se da cuenta que al amparo de las competencias de gestión se han ido poniendo en marcha distintas iniciativas, pues que van desde modificaciones en los sistemas de prescripción electrónico, que van desde, lo veo muy mal de aquí, la creación de comités de evaluación de medicamentos, incentivos o desincentivos a la prescripción de determinados medicamentos, contratos programa, contratos gestión, donde se penaliza o se favorece determinadas actividades profesionales, las subastas de medicamentos, los algoritmos, alternativas terapéuticas equivalentes, una cosa bueno, que sería para hablar más despacio de él. Paso de medicamentos desde la oficina de farmacia hacia los servicios de farmacia hospitalarios. En cada comunidad autónoma vamos a encontrar que hay en algunas donde determinados medicamentos el paciente los puede retirar en la oficina de farmacia y en otras tiene que acudir al servicio de farmacia hospitalario para poder ser dispensado ese medicamento prescrito por su médico. O los protocolos de utilización fuera de ficha técnica, o las tarifas farmacológicas, o las reevaluaciones regionales de los informes de posicionamiento terapéutico. Esta es una amplia casuística, quizás, si me detengo un momento en algunas de ellas, es para ilustrar la situación. Es decir, yo creo que en comités tenemos todo tipo de variedad de comités. Comités de evaluación de medicamentos en atención primaria, comités de evaluación de medicamentos a nivel hospitalario, comités de evaluación de medicamentos a nivel regional. Este es el panorama, esta es la casuística. Si hablamos de la prescripción en atención primaria, no es igual, no tiene la misma facilidad para prescribir un profesional sanitario en una comunidad que en otra. Miren, en este mapa lo que les pongo es la facilidad. ¿Cuántos clics tiene que dar un profesional sanitario para poder acceder a la prescripción que considera necesaria para su paciente? Y hay comunidades donde con un simple clic puede acceder a poder prescribir el medicamento que considera para su paciente y hay otras comunidades donde tiene que dar 5 o incluso más clic al ordenador. Las tecnologías de la información y la comunicación, las mal llamadas nuevas tecnologías, que vienen a facilitar la actividad profesional, que vienen a facilitar la relación médico-paciente, a veces se convierten en una auténtica barrera. Me decía un paciente, dice, es que desde que mi médico tiene historia clínica electrónica ya no me mira a la cara. Bueno, este es el mapa de las comisiones. Estas son las comisiones que hay en las distintas comunidades autónomas, donde se reevalúan medicamentos que ya han sido evaluados previamente a nivel central por quien tiene la competencia para ello, que es la Agencia Española del Medicamento, que han pasado por la comisión de precio de medicamentos y han sido incluidas o no en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Y, sin embargo, son reevaluados con mayor o menor fortuna a nivel de las comunidades autónomas. Y, además, con resultados, digamos que poco alentadores. Miren, esto es una revisión de los medicamentos, de los nuevos medicamentos que han sido evaluados
por estas comisiones de evaluación de nuevos medicamentos en el periodo 2006-2015. Se han evaluado 110 medicamentos de los autorizados e incluidos en la prestación farmacéutica por el Sistema Nacional de Salud. Y de acuerdo con el algoritmo de evaluación, resulta que hay un porcentaje próximo al 75% que, en opinión de estos reevaluadores, no aparta nada, no supone ningún avance terapéutico. Y cuando uno ve a aquellos que son evaluados como una modesta mejora terapéutica o que dicen aportan algo en situaciones concretas, resulta que ahí, en ese grupo, están pues, los nuevos anticoagulantes orales, están los nuevos medicamentos para la insuficiencia cardíaca, los nuevos antiagregantes plaquetarios que han revolucionado el tratamiento de muchas patologías. Bueno, este es el resultado. Si este resultado quedara solo en el papel, tal vez no tendría importancia. El problema es que estas reevaluaciones influyen en mayor o menor medida sobre la prescripción que luego realizan los profesionales sanitarios. Y esto da lugar, evidentemente, a diferencias entre comunidades autónomas, como es evidente. Si nos fijamos en el mapa hospitalario, es decir, cómo accede la innovación en el ámbito hospitalario, bueno, ahí el panorama también es complejo. Desde comunidades donde la decisión de la inclusión de un medicamento en la guía farmacoterapéutica hospitalaria depende del propio hospital, comunidades autónomas donde pasa por una comisión central autonómica o comunidades autónomas donde podríamos decir que es un modelo mixto. Un modelo mixto. Bueno, la cuestión, cuando uno revisa todas estas iniciativas, surgen muchas preguntas. ¿Se tratan solo de medidas de gestión de la prestación farmacéutica? ¿Modifican el contenido y el alcance de una prestación farmacéutica que la ley establece equitativa y accesible para todos los pacientes, con independencia de la comunidad autónoma, del barrio o del código postal que tengan? ¿Pone en riesgo el derecho de los pacientes a ese acceso equitativo? ¿Limitan especialmente el acceso a la innovación? Quizás un dato para ilustrar esta pregunta. Solo el 3% de los medicamentos que se prescriben son medicamentos innovadores, entendiendo como medicamento innovador aquel que lleva al menos 3 años autorizado e incluido en la prestación farmacéutica pública. Y ¿produce distorsiones entre las comunidades autónomas? Pues, hombre, al menos en cuanto a utilización, penetración, uso de medicamentos, sí. Lo que no sabemos son los resultados en salud, porque no tenemos información sobre resultados en salud. Tenemos un sistema que tiene magníficos indicadores de estructura, de proceso, de actividad, pero no de resultados en salud. Y sin indicadores de resultados en salud, y no voy a extenderme en este tema porque es objeto de la mesa siguiente, la mesa de transparencia, evidentemente, resulta difícil sostener algunas de las afirmaciones que a veces se hacen. Bueno, y evidentemente para mantener toda esta prestación sanitaria, para poder mantener y para poder incorporar la innovación, hace falta presupuesto. Mire, yo les traigo lo que son la evolución de los presupuestos en el periodo 2007-2015, donde ha habido una reducción del presupuesto, insisto, no es gasto, es presupuesto, del presupuesto pues cercana a los 6.000 millones de euros. ¿Y este año 2016 cómo están las cosas? Pues miren, este año 2016 ha habido un incremento del presupuesto sanitario de en torno a un 4%, con lo cual nos estamos aproximando a las cifras de presupuesto del año 2012. Nos estamos aproximando. Si nos fijamos en presupuesto per cápita, vemos que aquí las diferencias están por encima de un 60% entre la comunidad autónoma que destina mayores recursos para atender a su población, que sería el caso del País Vasco, a la comunidad autónoma que destina menores recursos. Y yo no quiero con esto decir café para todos. Quiero decir que difícilmente se pueden dar las mismas prestaciones, el mismo contenido, el mismo alcance y, si me apuran, también la misma calidad, cuando hay estas diferencias tan importantes entre los per cápitas de las distintas comunidades autónomas. Bueno, ¿y qué hacer ante este panorama? Bueno, pues yo creo que de momento tenemos una serie de retos a los que tenemos que hacer frente. El envejecimiento de la población, el incremento de la cronicidad, que seguro que en los próximos años van a suponer un aumento de al menos de un 4% de la demanda sanitaria, y a ello habrá que hacer frente también. La incorporación de los nuevos avances tecnológicos, de los nuevos medicamentos, de las nuevas tecnologías. Si queremos mantener la calidad del sistema sanitario, no nos va a quedar más remedio que hacer frente a este reto.
la suficiencia económica del sistema, un sistema que ha necesitado inyecciones adicionales presupuestarias vía fondos de facilidad financiera o liquidez autonómica para poder hacer frente a las deudas que tenía contraídas con los proveedores sanitarios, con la industria farmacéutica, con la industria de la tecnología. Hay que hacer un reto importante relacionado con todo lo que estamos hablando, que es la cohesión y la equidad. Y la equidad no solo entre comunidades autónomas, sino también dentro de la propia comunidad autónoma. Y frente a estos retos, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles serían las recetas? Pues mire, no lo sé. O son las de siempre, pero lo que hay que hacerlas. Hay que, de verdad, ponerlas sobre la mesa y abordarlas. Y lo que primero que necesitamos es un modelo de gobernanza distinto. Un modelo de gobernanza donde el liderazgo sea compartido entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Evidentemente, la responsabilidad de la protección de la salud corresponde constitucionalmente a la Administración General del Estado, por tanto, al Ministerio de Sanidad. Pero también es verdad que, de acuerdo con la Constitución, las comunidades autónomas tienen competencias en la gestión de la prestación de la asistencia sanitaria. Este es el marco que tenemos. Un marco en el que, además, hay que poner de verdad al paciente en el centro del sistema. Tenemos un sistema sanitario en el que, en teoría, el paciente está lleno de derechos. Tiene derecho a escoger médico, enfermera, centro de salud, tiene derecho a decidir cómo quiere que le traten en los últimos días de su vida, cuando ya no puede expresarlo, cuando deja su testamento vital, y en teoría tiene también derecho, porque lo dice la Ley de Autonomía del Paciente en el artículo 2, a elegir tratamiento de entre las opciones disponibles. Es un derecho que yo no he oído que se reivindique por parte de nadie, ni que se ponga sobre la mesa. Pero hace falta poner al paciente en el centro del sistema. Esto es indudable. No puede ser que el paciente esté dando vueltas alrededor del sistema buscando a ver cómo puede solucionar su problema de salud. Hay que invertir la situación. Y necesitamos dotar al sistema de un presupuesto que sea suficiente para la calidad y las prestaciones que queremos que tenga, que sea adecuado y que sea realista. Que no nos hagamos trampas en el solitario. Y necesitamos, además, medir y evaluar los resultados de salud. Y además no solo medirlos y evaluarlos, sino también hacerlos públicos. Porque si queremos mejorar la calidad, no queda más remedio que introducir transparencia. No ya solo en las partidas de gasto, sino también en las partidas de resultados, en los resultados en salud. Y este es el gran reto. Este es el gran reto. Porque si queremos mantener y seguir incrementando la calidad de la asistencia sanitaria, la calidad de los servicios, una pieza indudable va a ser esa transparencia. Y finalmente yo creo que necesitamos tres cosas más. Necesitamos inteligencia. Necesitamos inteligencia para buscar eficiencias en el sistema sanitario más allá de lo que es el medicamento. Necesitamos eficiencias para buscar ahorros más allá de donde hay luz. Ya saben, lo de las llaves y el jardín. Buscamos siempre las llaves donde no se nos han perdido, pero es que es donde había luz, que era el garaje. Y seguro que hay posibilidades de encontrar muchas eficiencias. Y se viene diciendo por distintos profesionales y bastantes expertos en este ámbito. Pero hay que ponerlo encima de la mesa. No queda más remedio. Y hace falta también valorar adecuadamente la innovación. Valorar adecuadamente la innovación, no desde el punto de vista de lo que cuesta su incorporación, sino de lo que reporta en términos de salud y de beneficios para la sociedad en su conjunto. Si seguimos mirando la innovación únicamente desde la partida de gasto, de lo que supone como gasto para el sistema sanitario público, evidentemente no estaremos haciendo ningún favor a mantener la calidad y la excelencia del sistema. Y yo ya entiendo que en un hospital, en cualquier hospital, donde de pronto aparece un paciente con una enfermedad rara, o ahora el caso que hemos vivido todos de la hepatitis, pero no quiero hablar de ello. Voy a referirme al paciente que aparece en un hospital con una enfermedad rara, un hospital pequeño, un hospital comarcal, con una hemoglobinuria paroxística nocturna y con un tratamiento muy efectivo, pero evidentemente caro. Yo entiendo perfectamente, yo creo que todos entendemos perfectamente que esta aparición de ese paciente que va demandando un tratamiento que está incluido en la prestación sanitaria pública y a la que tiene derecho, el sistema debe poder ofertársela sin necesidad de que el paciente recurra a los tribunales para que le den la razón y que finalmente la Administración se lo administre, se lo facilite. Por tanto, necesitamos valorar adecuadamente la innovación y necesitamos flexibilidad. Yo creo que necesitamos flexibilidad para llegar a acuerdos que permitan la incorporación ordenada, ágil y sostenible de la innovación. Acuerdos en los que la otra parte, la Administración sanitaria, entienda y nos vea como colaboradores,
como una parte más del Sistema Nacional de Salud, porque eso es lo que somos y eso es lo que nos sentimos de la industria farmacéutica, una parte básica del Sistema Nacional de Salud, y colaboramos a ella en muchos ámbitos, desde la calidad, la formación, la aportación de investigación, en muchos ámbitos. Y es indudable que si al Sistema Nacional de Salud le va mal, a los que colaboramos con ella, a los que nos sentimos parte de ella, también nos irá mal. Estos son, en definitiva, los retos a los que entiendo que tenemos que dar respuesta. No les he descubierto nada nuevo, están descritos en muchos sitios, y las recetas, lo que de verdad entiendo que debemos empezar a poner sobre la mesa en el marco de un gran pacto social que quite la sanidad del debate político, que sitúe la sanidad como que es un logro de nuestra sociedad, un logro de la sociedad del estado del bienestar. Por mi parte, nada más. No sé si he consumido el tiempo, me he pasado. Muchísimas gracias y muchas gracias a la Fundación Bamberg y a La Razón por su invitación a compartir con ustedes este desayuno de trabajo. Gracias. Muchas gracias, José Ramón. Efectivamente, no parece nuevo todo lo que ha contado, pero decía André Gide que, como todo está dicho, lo que hay que hacer es repetirlo miles de veces hasta que nos lo aprendamos. Tiene la palabra a continuación Jordi Sierra Gil. Pongo el ordenador para poder ver las diapositivas, no por otra cosa. Bien, yo también quiero agradecer a la Fundación Bamberg la amable invitación. Es la primera vez que hablo en este foro y lo hago como representante de la Sociedad Española de Hematología. Los hematólogos somos unos profesionales que estamos viviendo en primera persona los problemas de accesibilidad, porque se han autorizado medicamentos de muy alto coste y nosotros queremos prescribirlo y nuestros pacientes en muchos casos nos los exigen, ¿no? Entonces, más que dar mi propia opinión, lo mejor es presentar lo que piensan los hematólogos en cuanto a la situación actual de accesibilidad y de las presiones que pueden ellos vivir para evitar la prescripción de estos fármacos. Esta es una encuesta que por encargo de la Sociedad Española de Hematología llevó a cabo un compañero mío de Barcelona, el doctor Álvaro Urbano, y es una encuesta que se distribuyó entre los asociados y a la cual pues, respondieron 300 hematólogos, es decir, que es una muestra importante, que representaban todas las comunidades autónomas, mayoritariamente la gran mayoría de hospitales públicos, con un tamaño importante del hospital. El 82% que contestó eran médicos adjuntos y no había una desviación en cuanto a la proporción de pacientes, de la proporción de hospitales en los cuales se realizaban trasplantes respecto a lo que es la distribución general de hospitales en nuestro país. Aquí se puede ver la distribución por comunidades autónomas, con un predominio de Madrid, Andalucía y seguida de Cataluña. Y en la primera conclusión a la que se llegó en esta encuesta es que existe una presión jerárquica sobre la prescripción de medicamentos caros. El 81% de los hematólogos contestó esto y en cuanto a esta presión jerárquica consideró que era muy intensa el 42% de los encuestados y que era intensa pero que apenas influía en la prescripción un 39% de los casos. La siguiente conclusión a la que se llegó en la encuesta es que en usos fuera de indicación
En algo más de la mitad de los casos no prevalece el criterio del prescriptor y ello se debe... Perdón, es que se... Ello se debe a una presión importante por parte del jefe de servicio y también por presión de la farmacia y de la dirección médica. El siguiente aspecto es que, al cual se llegó, es al que no existe equidad entre hospitales de la misma comunidad autónoma, esto lo respondió un 48% de los encuestados, ni entre distintas comunidades autónomas en la prescripción y acceso a nuevos fármacos. Y yendo un poquito más allá en esta afirmación, la equidad en la prescripción se consideró que existía en un 31% de los casos y el 21% pues realmente no tenía conocimiento, no sabía contestar a esta pregunta. Entre las diferentes comunidades autónomas, en cambio, sí que estaba claro que la mayoría de los encuestados consideraban, en un 72% de los casos, que no existía esta equidad en prescripción. La siguiente afirmación es que la mayoría de los encuestados, el 91%, consideraba que debería existir un organismo como el NICE para toda España, para intentar eliminar esta falta de equidad en la capacidad de prescripción y para, además, hacer una prescripción racional en base a la calidad de vida aportada. Esto es la distribución de esta respuesta y la inmensa mayoría creía que debía ser centralizado, mientras que un 4% pensaba que dicho organismo tenía que existir en cada comunidad autónoma. La siguiente conclusión, que es importante, es que en algo más de la mitad de los casos se consideró que la situación económica actual, al final, no impide el acceso de los pacientes a fármacos importantes. De todas formas, yo intentaría ver esta conclusión al revés, ¿no? Es decir, que una buena proporción de encuestados piensa que sí que se puede, sí que hay dificultades para acceder de forma importante o significativa a los fármacos que aportan supervivencia y buena calidad de vida. Lo siguiente que nos dio esta encuesta es que la mayoría de los encuestados piensa que en la sanidad pública o concertada el acceso a los fármacos importantes es igual o mejor que en la sanidad privada. Y la siguiente respuesta u opinión predominante en algo más de la mitad de los casos es que las asociaciones de pacientes influyen en un sentido u otro sobre la prescripción. Y un 22% consideró que en ocasiones esta influencia es excesiva. Aquí pueden verlo. Otro aspecto que también tuvo relevancia de la encuesta es que el 85% de los encuestados consideró que la existencia de unidades de ensayos clínicos facilita en grado variable el acceso a fármacos fuera de indicación. Y otra conclusión importante es que la mayoría de los encuestados considera
que la presión de la industria sobre la prescripción es elevada, en un 58%, y que es creciente en algo más de 2/3 de los casos. Es decir, un 38% solo consideró que la presión de la industria sobre la prescripción era normal. Y, como dije, una gran mayoría, 2/3 de los casos, se consideró que había aumentado la presión y en un 28% de los casos se consideró que no había variado esta presión en los últimos años. También importante es destacar que el 75% de los encuestados había recibido información no solicitada de la industria sobre fármacos antes de su aprobación o fuera de indicación. Y de ellos, en un 33% se había recibido estos fármacos, pero solo esta información, pero solo en casos de usos compasivos con medicamentos aún no comercializados para la indicación por la que se pedían. Y algo que también es importante, porque es una percepción y una confesión de los encuestados, es que las ayudas de la industria influyen en grado variable sobre la prescripción. Y si lo analizamos, la respuesta mayoritaria fue que sí, que influía, pero de una forma marginal, y en un 16% de los casos, pues que la presión influía de forma significativa. Nos queda un minuto, Javier. Bien, y acabo. Otro aspecto es que las remuneraciones a ponentes asesores influyen en grado variable en la forma que comunican los datos. En el 80% de los casos se contestó que sí. Aquí tenemos la influencia existente de una forma marginal en el 46% de los casos y en el 34% de una forma significativa. Y algunos fármacos concretos se utilizan habitualmente fuera de indicación, del 55 al 81% según el fármaco. Bien, yo creo que estas respuestas, más que dar una información sobre lo que realmente opinan los 2.400 miembros de la Sociedad Española de Hematología, pues son una muestra que pensamos que es significativa y que sobre todo aporta algunas afirmaciones que van a facilitar el debate. Muchas gracias. Si hay alguien empeñado en medir los resultados en salud, y es algo que le he oído, ya no me acuerdo desde cuándo, es alguien que lleva muchos años dedicado a pelearse contra una de las grandes causas de mortalidad, que es la enfermedad cardiovascular. Él es el jefe de servicio del Hospital Universitario de Santiago de Cardiología y además del área del corazón, y desde la posición que acaba de dejar, afortunadamente para él, de presidente de la Sociedad Española de Cardiología, ha tenido una visión de conjunto que seguramente querrá compartir con nosotros. José Ramón, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, gracias a la Fundación Bamberg por la invitación a estar aquí de nuevo. Y gracias, Ignacio, por la presentación. Brevemente, yo creo que el contexto, y todos estarán de acuerdo en que el producto de algo es lo que hay que medir. Es decir, está claro que si yo tengo una fábrica de coches, voy a medir la calidad de mis coches. No voy a medir cuántos fabrico, mediré la calidad. Todo el mundo sabe que el producto de la medicina es la calidad y cantidad de vida. Por tanto, en el debate de la organización de la medicina, yo creo que ese es el elemento central. Y seguro que ustedes, cuando acceden a un centro sanitario, se lo piensan muy mucho a cuál van a acceder, conociendo los resultados en salud. Ese es el elemento central, porque es el producto de la medicina. Resultados en salud, calidad y cantidad de vida. Otra cosa es, bueno, yo recientemente que he tenido la oportunidad de debatir con un grupo privado de este país,
Es decir, yo no entiendo cómo los grupos privados de sanidad en este país se anuncian en los periódicos con máquinas, con edificios y con habitaciones. Es decir, yo no creo que los grupos privados de medicina de este país vendan máquinas, no sean inmobiliarias ni sean hoteles. Supongo que me dirán, deberían anunciarse, y una de las conclusiones era que les recomendaba que cambiaran su estrategia de marketing, porque estoy convencido que hacen buena medicina, aunque debo decir que desde la Sociedad Española de Cardiología se invitó, cuando la medición de los resultados en salud es obligatoria para todo el sistema público, a 80 centros privados de cardiología del país y solo respondieron 2 a que pudiéramos acceder a sus resultados. Bajo este paraguas, y aquí podríamos acabar, es decir, a mí me da igual que para operarme del corazón tenga que andar 200 o 300 kilómetros si es programado. La urgencia que me la arreglen. Pero de nada sirve el debate sanitario de abrir cosas. Es decir, el debate sanitario se cerraría, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, una célebre diapo que circuló por ahí sin nombres de los hospitales por abajo. Había un hospital con 8% de mortalidad en cirugía cardíaca y otro con 2% de mortalidad. Estaban a menos de 1 kilómetro de distancia. Eso sería muy útil en la organización sanitaria, muy útil en la organización sanitaria. Por lo tanto, bajo esa premisa, en España es cierto lo que decía antes Ignacio y lo que se decía aquí, la expectativa de vida de la población creció en los últimos 30 años unos 6 años. De esos 6 años, 4 se deben a avances en enfermedades cardiovasculares, algo menos de 1 se deben a avances en el cáncer y el resto es un mix de avances general. De los avances en global, en cardiovascular, la mitad se debe a prevención, cambios en el estilo de vida. La ley antitabaco fue lo más importante que se ha hecho en salud pública en este país en los últimos 25 años. Y la otra mitad se debe a que la innovación se ha podido incorporar al Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional de Salud ha incorporado pues, toda esa innovación, a pesar de un escenario de crisis económica que especialmente ha afectado al Sistema Nacional de Salud y al Sistema Público de Salud, al Sistema Global de Salud. Y, por tanto, eso es así, se ha dicho antes, y deberíamos partir de la premisa de que hay que racionalizar el gasto y además eso es absolutamente heterogéneo entre comunidades autónomas. Yo destacaba ahí Galicia, donde hemos pasado del año 13 al año 15, estamos casi a la cola en gasto per cápita en sanidad pública, en mi comunidad autónoma, siendo la comunidad autónoma con más envejecimiento, una de las de mayor envejecimiento de la población en ese sentido. Por tanto, estas premisas se tienen que poner encima de la mesa y el gasto de todo el presupuesto público se debe priorizar. Bien es cierto que se debe priorizar en la optimización. ¿Y cómo podemos hacer esa optimización? Esa optimización sería clave si lo hiciésemos con resultados en salud, porque a nadie le costaría cerrar recursos repetitivos e innecesarios si la mortalidad en tal centro fuese el doble que en otro que está a menos de 1 kilómetro de distancia, y eso sería la mejor forma de convencernos a todos de racionalizar el gasto sanitario. Porque esta diapositiva a mí me parece súper interesante, acaba de publicarse por un grupo privado de los Estados Unidos, en donde dice en qué se gasta el dinero en Estados Unidos, en sanidad, y veis que todo se gasta en la asistencia a los pacientes. ¿Y en dónde se debería gastar? Pues en el cuidado medioambiental y en los estilos de vida. Los estilos de vida es la clave. Si uno no quiere tener un infarto, tiene más del 80% de probabilidades de no tenerlo en su mano. Si no fuma, si hace ejercicio al menos 1 hora diaria al ritmo que pueda hacer y si cuida su dieta, el estudio Predimet español diciendo que es un poco suplementando tu dieta con aceite de oliva virgen extra y frutos secos, hace más que las mejores pastillas, y eso ha tenido un impacto extraordinario fuera de nuestro medio y no tanto en nuestro medio. Con eso es posible reducir hasta un 80% el riesgo de tener un infarto prematuro y eso tiene que ponerse muy en contexto. Y en este aspecto yo veo a las sociedades científicas y a los profesionales, todos participamos en la prioridad del Estado social que nos hemos dado. El Estado social de este país es sanidad pública, educación pública y ayudas sociales. Si eso cambia, dejamos de ser el Estado social que nos hemos dado. Pasamos a ser otro Estado. No seríamos España, seríamos la evolución de España. Por lo tanto, esos son los pilares y yo veo a una sociedad científica y a los profesionales en ayudar a que esos pilares, y la sanidad en este caso, sea lo más eficiente posible
pero con la premisa del producto, que es con la premisa de la calidad, y abogo a que las sociedades científicas tienen que dejar de ser de clubs de profesionales a ser verdaderos elementos de influencia, sobre todo en la prestación, en el producto de la medicina, que no es otro que la calidad. Y antes decía Ignacio, medir y transparentar es el elemento clave para mejorar. Luego pondré una diapo del estado de Ontario. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un grupo en el estado de Ontario donde creían que tenían un problema en la cirugía cardíaca. Tienen una mortalidad del 3% y creían que era muy elevada. Primero hicieron un reporte privado a cada centro. Seguían teniendo un 3%. El gobierno de Ontario decidió hacer público en el periódico la mortalidad de cada centro. En menos de en 2 años la mortalidad bajó al 1%. Eso es una realidad. Por tanto, medir mejora la calidad. El problema que os decía antes, la medicina pública en España es opaca a sus resultados, pero la medicina privada es que es absolutamente opaca y sería su motor. Y además en este mundo no hay medicina ni pública ni privada, la hay buena o mala, y ese es el elemento central por el que todos debemos luchar. Yo siempre digo que lo más importante que yo hice en la Sociedad Española de Cardiología es decidirme a publicar en el diario El País, en 2 hojas, la comparativa de mortalidad del infarto y cirugía cardíaca entre comunidades autónomas. Fue terrible, debo reconocer. Pero en el año 2014 había 9 comunidades autónomas en España sin un código infarto, que tenían una mortalidad claramente más alta. Había diferencias hasta del 50% de mortalidad en el infarto entre comunidades autónomas. En menos de un año, de esas 9 comunidades, 7 han puesto un código infarto. Y eso tiene un beneficio mañana. No es hablar de política, no, eso tiene un beneficio mañana. Si yo tengo un infarto y me llevan a un centro donde me van a tratar, mi mortalidad baja un 50%, me tratan bien. Eso no es palabrería, es mañana. Afecta a pacientes. Por tanto, eso es así y hay que transparentar. Luego se hablará de transparencia, porque fijaros, aún así, en el año 14, esta es la diferencia de mortalidad por infarto entre comunidades autónomas. Sigue siendo ajustada por riesgo. Porque todo el mundo, cuando habla de transparencia y tiene miedo a transparentar los resultados, dice, no, es que yo veo enfermos peores. No, tú ves los enfermos iguales a los demás, porque el CASMIS suele ser el mismo, pero esto es ajustado por riesgo y las diferencias son muy llamativas. También hay diferencias en los recursos de cardiología entre comunidades autónomas, en camas, en accesibilidad. Pero ojo, esto tiene, desde mi punto de vista, un problema en interpretación. En cardiovascular, la enfermedad crónica se organiza. Vuelvo a repetir, si yo me opero del corazón, sé dónde me voy a operar y sé quién me va a operar. Y me da igual hacer 200 o 300 kilómetros. Si eso se transmitiera a la población, sería muy tal. Otra cosa es que si yo tengo un infarto, necesito que me atiendan ya. La urgencia es otra cosa, pero la enfermedad crónica, y eso sería el mejor elemento para racionalizar el gasto. Si usted le pone encima de la mesa, o si en mi servicio fuera y me pone encima de la mesa, usted tiene una mortalidad el doble que el vecino, le tengo que cerrar porque a mí me han dicho los ciudadanos que les proteja. Por tanto, ese es un elemento clave en la racionalización. Lo crónico se puede concentrar, la clave es organizar el agudo. Este es el proyecto que la Sociedad Española de Cardiología publicó, ya se publicó en la Revista Europea de Cardiología. La Sociedad Europea de Cardiología inicia, ahí lo de este proyecto, un proyecto para Europa. Piensen que dentro de la Unión Europea hay países que tienen una mortalidad del infarto en este momento del 25% en el hospital y hay países que tienen una mortalidad del 3% dentro de la misma Comunidad Europea. En España esa desigualdad no es tan marcada, pero nuestro objetivo es decir indicadores organizativos y de resultado de salud de mínimos que todo el Sistema Nacional de Salud debería cumplir dentro de España para preservar la calidad. Objetivos de mínimos se publicó en la Revista Europea de Cardio hace nada, hace 2 o 3 meses, y en la Revista Española de Cardiología también, en la Revista Española de Cirugía Cardíaca, porque es un proyecto no solo de la Sociedad Española de Cardiología, sino también, y hay que reconocer el compromiso y la valentía de la Sociedad de Cirugía Cardíaca y especialmente de su presidente José Cuenca. Es un documento que lo único que habla es de indicadores. Por ejemplo, dice que si tú tienes un infarto, no deberías tener una mortalidad hospitalaria mayor del 5%. Todos los centros deberían tener una mortalidad menor del 5%. Si tú te pones una TAV y una prótesis aórtica percutánea, en los centros que se pongan, que a veces tal, deberías tener una mortalidad hospitalaria menor del 8%. Dice indicadores, dice que los hospitales que tienen un área mayor de 300.000 habitantes deberían tener un cardiólogo 24 horas,
que pudiera atender. Esto afecta a un área importante. Establece el reto de la insuficiencia cardíaca, porque es un grave problema y donde ahí todos nos tenemos que organizar. Y esto es lo que os decía de Ontario. Fijaros, en Ontario la mortalidad de cirugía era 3% de la cirugía cardíaca. Cuando el Gobierno de Canadá decidió hacer público en la prensa la mortalidad, ahora ya es accesible casi por cirujano, la mortalidad de cirugía cardíaca, la mortalidad cayó casi al 1%. Eso, que yo lo viví, me hizo decir, oiga, si yo soy presidente de una sociedad científica, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Es decir, en lo que me puedo comprometer, no en mis colegas que ya ellos se buscan la vida, sino en intentar poner en marcha algún tipo de acción que proteja a los ciudadanos, con independencia de dónde vivan, de su clase social, que es un poco el objetivo. ¿Y cómo hacerlo? Pues yo creo que esta es la clave. Bueno, también hemos defendido en Innovasec cómo incorporar la innovación, cómo organizarnos con la enfermería, especialmente el papel de la enfermería, y este es el mensaje. La medicina, su producto no es cuántos hospitales hay, ni si tienen camas individuales, ni si tienen televisión, ni si es un edificio, ni si tiene una máquina. No, no, el producto es, porque ustedes si tienen un problema, lo que quieren saber es que no se mueran de ese problema y que salgan con buena calidad de vida. El resto les da un poco igual, si tienen otro al lado y tal. Esa es la prioridad. Por lo tanto, para esa prioridad, lo primero es medir y después ponerlo encima de la mesa, porque olvídense, no hay otro motor de cambio que medir y buscar oportunidades de mejora en lo que usted mida. Y el mejor motor es que eso sea público. Los ciudadanos tienen derecho que cuando llegan al Hospital Clínico Universitario de Santiago, si tienen un cáncer de colon, sepa cuál es la mortalidad del cáncer de colon ajustada a riesgo de ese hospital. O si tienen un infarto, cuál es tal. Ese es yo soy un absoluto convencido porque lo he vivido. Es decir, lo he vivido en el sentido de medir, poner encima de la mesa, no para castigar a nadie, decir, señores, estos son nuestros resultados, esto es el de la Mayo o el del Karolinska, ¿qué hacemos? ¿Dónde tenemos las oportunidades de mejora? Porque una cosa importante, nuestro sistema social, el que se ha dado a España, lo permite, lo podemos hacer. Que nadie diga que no lo puede hacer, lo puede medir, tiene la responsabilidad de medirlo y tiene la responsabilidad que en esa medida busque oportunidades de mejora para defender el modelo social que nos hemos dado, que el pilar, uno de ellos es la sanidad pública y la sanidad en general. Gracias. Gracias, José Ramón. Y tiene la palabra a continuación. Ya vamos pillados de tiempo. Javier, te voy a pedir un poquito de rapidez porque tenemos que cerrar a 1:30 en punto. Te quedan casi los 10 minutos justitos. Hasta ahora. Yo también quiero agradecer a la Fundación y a La Razón el haberme invitado a la sociedad española a contaros este trabajo. Bueno. ¿Va la presentación? Bueno, voy a contaros el estudio sobre el acceso a los fármacos en oncología en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Este trabajo se gesta ya hace bastante tiempo, cuando de alguna forma llegaba a la sociedad pues noticias sobre que había profesionales que tenían enorme dificultad a la hora de prescribir determinados fármacos, y también por parte de asociaciones de pacientes, donde nos contaban que de alguna manera había veces que había que empadronar y que ayudaban a empadronar a los pacientes en otro barrio, en otra ciudad o incluso en otra comunidad autónoma, ¿no? Por ello, la sociedad española, pues comprometida con la oncología y con promover una mejor asistencia, plantea este trabajo cuyo objetivo fue analizar la trazabilidad de un fármaco desde que se aprueba en la Agencia Europea hasta que llega finalmente al hospital, con el fin de estudiar la heterogeneidad en el acceso a los fármacos en los distintos puntos de la población española, establecer un punto de partida sólida en el debate sobre la necesidad de resolver las diferentes inequidades que pudiéramos encontrarnos y, por supuesto, establecer propuestas para eliminar barreras, ¿no?
Se hizo un estudio y una encuesta concreta de 11 fármacos en una foto fija del año 2014 y donde pedimos opinión a prácticamente a todos los centros donde se hacía oncología médica en España, que eran 144, de los cuales participaron 77 centros, que eso significaba que habían participado el 53% de los centros nacionales que hacían oncología y que representa además más de un 50% de la asistencia de la población española, ¿no? La encuesta tenía datos descriptivos del centro, datos, digamos, concretos sobre el proceso de acceso de cada fármaco en las indicaciones analizadas, ¿no? Las comunidades donde más información se obtuvo fue por este orden en Andalucía, donde participaron los principales centros, Cataluña, Comunidad de Madrid y también la Comunidad Valenciana, ¿no? El 85% equivalían a centros de alta complejidad, de nivel 2 y nivel 3, como corresponde a la especialidad de oncología médica, y el 53% de los centros que participaron tenían población de referencia mayor a 300.000 habitantes. La primera pregunta que se le hace es que ¿dónde se establece la decisión vinculante a la hora de aprobar un fármaco? El 65% contestó que se hacía en el hospital, en el ámbito hospitalario, y el 27% en régimen autonómico, ¿no? La mediana de miembros que constituyen estas comisiones eran 15 miembros, era la mediana, 2 de mediana de oncólogo y 3 de farmacéutico, ¿no? Lógicamente, en el hospital donde se decide la aprobación o no del fármaco, participaba siempre un miembro de la dirección médica y cuando se hacía en el Servicio Regional de Salud, pues igualmente participaba un miembro del Sistema Autónomo de Salud, ¿no? En el cáncer de mama estudiamos estos 4 fármacos, que no vamos a entrar, por supuesto, en detalle de qué fármaco o qué mecanismo de acción tienen, pero sí decir que entre el 7 y el 17% de los centros participantes no habían aprobado estos fármacos analizados, ¿no? Y cuando se preguntaba si se había hecho en las mismas condiciones de uso que ponía en la ficha técnica o en el IPT, en el informe de posicionamiento terapéutico, el 24% de los centros contestaron que se aprobaban en condiciones más restrictivas que los establecidos en la ficha técnica, ¿no? Cuando analizamos también los tiempos desde que se aprueba por la Agencia Europea de Medicamentos hasta que se establece el precio de reembolso, resulta que el tiempo que había pasado era año y medio. Y cuando medimos el tiempo desde el precio de reembolso hasta la primera prescripción en el hospital, teníamos una mediana de 15 meses. Cuando también preguntábamos si identificaba barreras en la prescripción, en el acceso al fármaco, el 36% de los centros contestaron que identificaba barreras a la hora de prescribir estos 4 fármacos indicados y aprobados en el cáncer de mama, ¿no? Y cuando hicimos un análisis del gasto del fármaco realmente y lo adaptamos a 100.000 habitantes y por comunidad, lógicamente podíamos esperar una curva, perdón, estoy pasando mis diapositivas y no estoy pasando la suya, así que se habrán estado aquí oyendo un rollo de mil demonios. Bueno, estos son los fármacos de mama que habíamos planteado y estaba ahora mismo aquí en esta gráfica, ¿no? Uno esperaría encontrar una línea pues bastante lineal y homogénea y se encuentra una línea llena de picos y de valles que pone de manifiesto la enorme variabilidad que hay en la prescripción a nivel nacional y esto además es bastante caprichoso porque cuando veremos los diferentes fármacos no obedece a una comunidad concreta, a un centro concreto o a un fármaco concreto, sino que es bastante caprichoso y totalmente heterogéneo, ¿no? Estos son el otro fármaco que analizamos fue este fármaco que se aprobó, que está indicado en el melanoma, donde el 47% identificaba barreras, perdona que yo me ponga al día, el 64% identificaba barreras a la hora de prescripción en este otro fármaco. Y cuando vemos la mediana desde el precio de reembolso hasta que llega el fármaco al hospital, pues tenemos una mediana de 19 meses muy variable dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Y cuando vemos otra vez una gráfica, y estos no son datos del 50% de la población española, sino son datos del 100%, porque son datos de consumo del fármaco adaptado a 100.000 habitantes, podemos ver de nuevo la increíble variabilidad que existe en la prescripción a nivel nacional. Esto ocurre en los diferentes fármacos, como vamos mal de tiempo no me voy a parar uno por uno, pero se repite el tiempo que se tarda en
entre la agencia europea y el dar precio en España, se repite el tiempo tan prolongado entre dar precio y que el paciente reciba por vez primera en el centro la primera prescripción, y se repite, como podéis ver de nuevo en la gráfica, unas curvas llenas de picos y de valles por diferentes comunidades autónomas que ponen de manifiesto que habrá algo que probablemente no estemos haciendo bien, ¿no? Estos son 2 fármacos en cáncer prostático que igualmente se vuelve a repetir pues la enorme heterogeneidad, siempre se aprueba en un porcentaje alto en condiciones más restrictivas que la ficha técnica y que el IPT. Las medianas desde el precio de reembolso hasta la primera prescripción por diferentes comunidades autónomas son también muy altas. Y en el cáncer de pulmón, que analizamos estos 3 fármacos, igualmente ocurre, se repite lo mismo. Aproximadamente un 20% no lo ha aprobado, aproximadamente el tiempo desde el precio de reembolso hasta que se prescribe ronda 12 meses, 15 meses, 18 meses, y cuando analizamos también el análisis comparativo de los 3 fármacos y la prescripción real por 100.000 habitantes, volvemos a ver pues una gran diferencia en todo el territorio nacional, ¿no? Finalizando, el análisis de la duración de las etapas desde la aprobación del fármaco por parte de la Agencia Europea hasta su primera prescripción, nos encontramos que el tiempo es muy extenso, concretamente desde que se aprueba la Agencia Española hasta que se hace un informe de posicionamiento terapéutico es de 24 meses. Y el análisis transversal de las condiciones de aprobación de los fármacos pone de manifiesto que el 54% en España puede acceder de manera fácil y sin ninguna restricción a los fármacos, el 25% los fármacos están aprobados en condiciones más restrictivas y probablemente el resto, pues el fármaco pues no esté aprobado o quizás no lo puedan recibir, ¿no? Concluyendo, se ha detectado heterogeneidad tanto en los ámbitos de la comisión de evaluación como en el periodo de duración de las diferentes etapas. Los tiempos de aprobación son muy prolongados. A pesar del IPT, cuyo fin era garantizar la máxima equidad en el acceso, existen barreras que hacen que las condiciones finales de prescripción sean muy heterogéneas y restrictivas. El 37% de los profesionales detecta barreras a la hora de poder prescribir fármacos. Y la heterogeneidad en el acceso a los fármacos afecta directamente al paciente, cuya accesibilidad a determinados medicamentos depende de la comunidad autónoma, del centro o de la ciudad donde sea tratado, viéndose afectadas las condiciones de asistencia, ¿no? La sociedad lo que propone es reducir las diferencias detectadas, exigiendo que las condiciones sean las mismas de acceso en todo el territorio nacional y que sean exactamente las aprobadas por la Agencia Española de Medicamentos, en sus defectos, el informe de posicionamiento terapéutico. Eliminar las barreras autonómicas y hospitalarias que dificultan el acceso real a fármacos aprobados y, por supuesto, como se ha dicho anteriormente, medir resultados en salud. Lo que sí es verdad es que hay a veces que da la sensación que recibir un fármaco acaba siendo una mera cuestión de suerte y creo que como país no deberíamos permitirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por la concisión y la velocidad sobre todo. El presidente de la Fundación me ha dicho que tengo que acabar a las 12:30, sí o sí. En mi tierra decimos que somos muy bien guiadiños, así que voy a acabar. Pero bueno, me dejas una pregunta nada más. Alguien, una sola pregunta. Una. Julián, ¿ibas a hacer una pregunta? Ah, entonces ya se la han contestado. Por tanto, si no hay preguntas, vamos inmediatamente a la siguiente sesión. Agradezco naturalmente a Novartis y a La Razón que nos haya dado la oportunidad de estar aquí, a los ponentes que se han ceñido estrictamente al tiempo que tenían y a ustedes por aguantarnos. Hasta ahora mismo. A ver, por favor, los miembros de la mesa
Mientras se sitúan, sí quería comunicar a todos que vamos a pedir a todos los ponentes que nos envíen un texto con sus aportaciones para poder luego editar un libro que recoja todas las presentaciones de todos los ponentes. Sí.